porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando hoy con Leslie Serna Hernández. Ella es doctora en Educación Social e integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, además de formar parte del comité del blog Pluma Púrpura, que es un blog que cada martes difundimos desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Leslie, gracias, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Y para arrancar, me gustaría que te presentaras, que nos digas cuál es tu trayectoria, qué has hecho, por qué estás encantada, o igual ya no, pero nos cuentas con la educación, las mujeres, todo esto que hacemos en la red. Cuéntanos, Leslie. Hola Sonia, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, este fantástico espacio para compartir con otras y otros. Pues sí, yo comencé en el tema de educación hace muchísimos años, cuando era joven, desde muy joven me conectó, digamos, el tema. Yo trabajaba en organizaciones populares de colonos, organizaciones urbano-populares, y ahí en esos años surgió muy fuertemente en México este paradigma de la educación popular y pues me formé en eso y pues la forma en la que lo ejercíamos era haciendo talleres y talleres y talleres para las personas, hombres y mujeres del movimiento urbano, en muy distintas temáticas. Y pensé que tenía como por un lado una facilidad y por otro lado un gusto enorme, ¿no? Por compartir a través de la educación. Y en mi familia, pues también hay una cierta tradición de magisterio, como yo creo que en casi todas las familias mexicanas, por lo menos de mi generación, ¿no? Cuando hablas con alguien siempre tiene un familiar maestro, ¿Algún maestro por maestra. ahí? Sí, Sí, o maestra. exacto. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, pues en mi familia también hay un linaje, digamos. Mi tía era maestra de educación básica, ella fue la que me enseñó a leer y escribir. Su hija era maestra, las nietas maestras, ya sabes, ¿no? Como esa trayectoria. Van cambiando las formas de ejercer el magisterio y lo puedes ver en las generaciones también, bien interesantes, pero el punto es que hay esa trayectoria. Yo además participaba políticamente y en esos espacios en los que yo participaba había muchos maestros, porque también, ¿no? O sea, como en Sí. alguna época era como un puente directo, ¿no? Los maestros del CCH, por ejemplo, Ujú. se acaba de formar los CCHs y tal. Los maestros eran muy participativos y combativos, entonces yo los admiraba así de una manera, pues, increíble. A mí me parecía que ser maestro era, que si eras maestro lo sabías todo, ¿no? Era Qué muy, muy, interesante. sí, o sea, en verdad era una admiración porque yo decía, ¿cómo se paran enfrente de un grupo y hablan una hora y media, 2 horas, lo que dure la clase? No, eso me parecía increíble. Y hasta la fecha es como una gran admiración. Al mismo tiempo nunca he sido maestra. Yo creo que por lo mismo me intimida muchísimo el grupo en esa relación de yo enseño, ¿no? Me siento mucho más cómoda en los talleres y todo esto porque pues son más horizontales. En realidad, desde el punto de vista profesional, mi acercamiento a la educación no vino desde el magisterio ni por ahí, sino en la consultoría. Em, Tuve la fortuna de trabajar muchísimos años en Valora Consultoría, 15 17 años, y aprendí increíble porque pues en la consultoría trabajas con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, escuelas de primaria, de secundaria, de universidades. Entonces, como tengo un panorama, ¿no? De muy amplio. Yo a veces digo que sé de demasiadas cosas, muy poquito,
porque pues, sobre todo creo que lo que tengo es un panorama muy amplio Porque de además los te problemas. permite el tema de la consultoría, y hay que decir que Valora Consultora está llena de investigadores, exfuncionarios, etcétera, personas que conocen el sistema educativo para aquellos que no conozcan Valora Consultoría. Y fue, o sigue siendo más bien, un centro donde la investigación, la evidencia, el dato, el análisis de la realidad de la política, de cómo aterriza en los sistemas, en los estados, es y sigue siendo muy importante. Y yo creo que Leslie, tú ahí, si bien es cierto, como dices, igual no conoces a fondo, pero ir a las escuelas, ver qué pasa con los maestros, qué le pasa a los aprendizajes de las niñas y los niños, eso me parece que es una riqueza que ni siquiera creo que muchos de los funcionarios tengan, ¿cierto? Sí, bueno, pienso que fui privilegiada de estar ahí en Valora, porque eso no, a lo mejor suena muy presuntuoso, pero pienso que aprendí de los mejores. O sea, la verdad es que he tenido unos jefes, pues de primera en muchos sentidos, en su conocimiento del sector educativo, en su compromiso con la educación y en su calidad humana, ¿no? O sea, la verdad Ujú. era un oasis, ha sido un oasis trabajar en Valora, ¿no? Y efectivamente, tienes este panorama, te permite como dialogar con muy distintos actores, ¿no? Podías tener una reunión con el secretario de Educación de un estado, con el subsecretario de tal nivel aquí, y con el maestro de una escuela, un director, en fin. O sea, sí, la consultoría te permite como este acercamiento amplio. Y en Oye, concreto, ahí, sí, tú dime. no, te quería preguntar si en esta ruta de conocimiento de trabajo profesional que hiciste durante muchos años, ¿viste algunas diferencias de género? Es decir, si viste que le pasaban algunas cosas a las niñas con respecto a los niños, o los maestros con respecto a las maestras, las funcionarias, los funcionarios, o eso no era como un tema de preocupación y hoy tendría que serlo. ¿O ¿Cuál es tu valoración al respecto? Yo creo que durante mucho tiempo había problemas, o ha habido, ¿no? Cosas evidentes para quienes están en los temas de género, pero que no han sido visibles para otras personas. O sea, sí creo que ha habido figuras clave tratando de abrir campo ahí en los temas educativos y visibilizarlos, pero creo que particularmente en educación básica, digamos, sí, en el sector educativo formal, no ha habido mucho interés hasta recientemente, ¿no? Ujú, Yo te puedo decir que en los años que estuve en la consultoría, pocas veces algún cliente ujú, preguntó sobre el tema, ¿no? ujú. No era un tema. Sí. Em, en la evaluación y nada. Hay cosas que son muy evidentes, como que la mayoría de las maestras son mujeres y los directores, en cambio, son hombres, los supervisores ni se diga. Estas cosas evidentes que se comentan, pero que no tenían una discusión, o no, pero incluso ahora no han tenido una discusión seria sobre la distribución del poder. Secretarias, pues hasta apenas, secretarias de educación hasta apenas recientemente tuvimos. En fin, como que es claramente un sector de mujeres, por lo menos en la base, pero que conforme se va ascendiendo en los niveles de decisión y jerarquía, se van quedando relegadas. Por otro lado, hay cosas positivas, ¿no? Como una mayor integración de las niñas al sistema educativo, un cambio en la matrícula, y ya más recientemente cambios incluso a nivel del currículum, de visibilizar estos temas. Va avanzando, pero todo muy con la presión desde fuera de la sociedad, de las organizaciones, ¿no? Creo. Ya. Oye, y justamente lo quería ligar porque sé que ahora estás muy dedicada al tema del liderazgo femenino, de la educación, de la formación desde otro lugar.
muy enfocada al tema también del bienestar, el desarrollo socioemocional de las personas, entonces las habilidades socioemocionales. Entonces, no sé si a lo largo de tu trayectoria, esto, cómo llegaste a conectarlo o cómo ahora lo conectas con la educación o no lo conectas. Creo que aquí aplica ese lema de toda la vida del feminismo, de lo personal es político, Sí, en en muchos sentidos, ¿no? Creo que nosotras mismas, como actoras de la educación, digamos, en muchas ocasiones nos autoexcluimos, nos autorrelegamos. Es verdad que nos excluyen y nos relegan. Yo recuerdo haber estado en mm, una reunión importante con académicos importantes, donde probablemente, creo que habíamos dos mujeres y la mayoría eran hombres. Y, y, y recuerdo perfecto a un investigador importante que estaba conociéndonos a todos. Se aprendió el nombre de todos los hombres. El único nombre que no se aprendió fue el mío. Todo el tiempo se refirió a mí como la compañera, ¿no? ajá, Y o sea, esas cosas pasan, ¿no? Pero también hay una cosa interna de no sentirse suficiente, de no sentir, trabajas, publicas, vas acá, vas allá, estás en todo, y de todas formas no te sientes suficiente. Entonces, creo que ahí hay una reflexión interna que hay que hacer, ¿no? Nosotras. Y pues por esa vía, digamos, como personal, de también sentir que ahí había un tema pendiente, comencé a vincular otras áreas de mi vida, otros intereses de mis prácticas personales y encontré una confluencia o sea, creo que las mujeres necesitamos re- reconocer cómo somos, cómo funcionamos, cuáles son las partes de nosotras que están ahí medio rotas y lastimadas y, y trabajarlas, ¿no? Pues para jugar un rol protagónico sin sentirnos avergonzadas por ello, sin sentir que somos insuficientes y sin sentirnos avergonzadas por ello, ¿no? Entonces creo que ahí hay un campo en el que la meditación, el mindfulness, el desarrollo de reconocimiento de ciertas emociones y el trabajo con ellas es importante. Ahora desde ciertos sectores hay una crítica hacia todo este trabajo que entra en la categoría de trabajo personal, entre comillas, ¿no? Justo como diciendo, pues eso es es individualista, es ver al individuo y cuando los problemas son sociales. Y yo sigo, justamente. O sea, ese fenómeno de autoexclusión de las mujeres es estructural, o sea, es producto de una cultura, de una forma de dividir a la sociedad, es algo que deviene de la división sexual del trabajo, viene de ahí, claro que es estructural. Y tenemos que hacer cosas estructurales, como todo esto que se está haciendo de los cuidados, de cambiar, de dar cuotas, o sea, hay que hacer muchas cosas en el nivel estructural, pero mientras no lo trabajemos también en el nivel de las mentalidades, como exacto, dirían los historiadores, no va a cambiar. No va a claro. cambiar, o sea, tú puedes tener cargos y cuotas y leyes y todo esto, y sin embargo nosotras vamos a seguir ocupando un lugar secundario porque nosotras creemos que tenemos que estar en un lugar secundario, ¿no? Exacto. Em, Y quizá uno y de pues los claros entonces ejemplos, creo que Leslie. No, yo decía que quizá uno de los claros ejemplos es justamente la conformación del sistema educativo. Es decir, hay un montonal de mujeres que todos los días hacen un montón de cosas a favor del aprendizaje, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, y hay poquitísimas directoras, supervisoras, jefas de sector, ¿sabes? O sea, ahí hay un sí, trabajo que hay que hacer de si puedo. ¿No?
Quizá unas De sí solamente quieran ser puedo y maestras. así es. Claro, que sea tu decisión, ¿no? Y además en esto de los liderazgos, también o sea, hay muchos temas desde el liderazgo. Una es nosotras como mujeres, ¿a quién seguimos más? ¿A quién le creemos más? ¿A otras mujeres o a hombres? ¿A quién escuchamos más? ¿Quién creemos que suele tener la razón? O sea, también tenemos que revisarnos desde ahí. Y por otro lado, también en la forma autocrítica, cuando ejercemos liderazgo, ¿cómo lo ejercemos? Simplemente estamos reproduciendo la forma que aprendimos, o tenemos o podemos ejercer formas diferentes de liderazgo, donde valores realmente como la escucha activa, como el cuidar de la otra, como el crear fuerza colectiva, eh, sean algo que ocurre de forma diferente, ¿no? Creo que podemos aportar mucho en formas de ejercer los liderazgos, pero tenemos que, además de tener ahí unos valores y unas estrategias muy claros, también una gran capacidad de autoobservación. Y eso es justo en lo que he estado como tratando de trabajar muchísimo en mi propia autoobservación a través de la meditación, del mindfulness, que creo que es lo que aporta, y ese es el vínculo que tiene con lo estructural, y pues tratando de trabajarlo también con otras mujeres, ¿no? Que juntas ir como construyendo otros espacios donde podamos ir hablando de, de estas cosas. Pues Leslie, yo te agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante esta conversación porque este podcast, Mujeres de 10 en Educación, es un podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación que tiene como finalidad, entre otras cosas, que nos conozcamos, que sepamos quiénes somos, qué nos gusta, qué hemos hecho. Y hoy nos has conversado mucho sobre ti, hemos aprendido de ti, te agradezco muchísimo y gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Puedo hacer un pequeño comercial? Por supuesto. Tengo un blog que he estado trabajando desde el año pasado, que es un blog, yo digo que es de divulgación de estos temas, pero también empezó siendo sobre todo un blog de sanación. El año pasado tuve de rupturas de proyectos y de amistades y decepciones importantes, y me como canalicé hacia crear algo, estas tristezas, digamos, y mi blog se llama siempreviva.mx, y ahí comparto algunas reflexiones, algunos artículos y también algunas meditaciones. Súper, pues muchísimas gracias, Leslie, nuevamente, porque seguramente habrá mucho todavía, tenemos mucho que aprender unas de las otras, y creo que este es el espacio de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchas gracias, Leslie. Gracias por estar aquí. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.